Bueno, me presento, yo soy Natia Niklicek, residente de oftalmología, y voy a presentar un caso clínico que fue visto en el Policlínico de Becao con ayuda de varios docentes por opacidad corneal. Esta es una paciente de mujer de 56 años que es alta miope, usuaria de lente de contacto rígido gas permeable y que en junio del año pasado recibió una dosis de Avastin por una maculopatía miópica y en agosto ya de su ojo izquierdo tenía visiones de 0,5 con esfera de -10, cilindro de -3 a 180. No tiene antecedentes familiares ni alergia. Y fue en noviembre del año pasado que consultó por un cuadro de 3 días de dolor del ojo rojo, disminución de agudeza visual del ojo izquierdo y edema palpebral. Las presiones intraoculares estaban normales y de una visión de 0,5 que tenía en agosto bajó a luz buena proyección en noviembre cuando consultó. Al examen físico veíamos que tenía secreción purulenta, una inyección periquerática importante con una úlcera corneal central ya abscedada y con hipopión. Eh, Esto fue el 26 de noviembre del 2024 y en el manejo inicial se hizo cultivo de la úlcera y se envió a clínica alemana. Se envió el lente de contacto a estudio al Instituto de Salud Pública. Se complementó estudio con una ECO-B que le hizo la doctora Blanco, que descartó endoftalmitis, y se indicó tratamiento con moxifloxacino y cefazolina en dosis de ataque, asociado a atropina, vitamina C y doxiciclina oral. En el estudio que se logró hacer, se pudo hacer una microscopía confocal con ayuda del doctor Denis Cortés en el Sotero del Río, que descartó acántamoeba y hongos. El cultivo del lente de contacto en ISP descartó acántamoeba y el estudio en la clínica alemana informó una pseudomona multisensible. En 14 días que se fue controlando la paciente bien seguido, y en realidad ella logró completar 14 días de moxifloxacino y solo 4 de cefazolina por el retardo de la confección del medicamento en la Rexius. Evolucionó bastante bien, con mejoría y casi epitelialización completa de la úlcera corneal, asociada a la atropina, la vitamina C y la doxiciclina, ya mejorando también la visión un poco a movimiento de mano. En este momento, en el 9 de diciembre, el control anterior, empezamos a disminuir las dosis de forma decreciente de los antibióticos y se agregó tobramicina y dexametasona, suspendiendo la doxiciclina y manteniendo la vitamina C y las lágrimas. Y podemos ver que en el control de 7 días después de una semana ya está un poco mejor la úlcera corneal y en el 23 de diciembre se reporta sin tinción de fluoresceína, es decir, epitelización completa y una mejoría de la visión a visión letras, a 0,05. Y en enero de este año ya no se veía infiltrado corneal, solamente leucoma, una cicatriz estromal anterior y un adelgazamiento corneal del 40%. Y en ese momento la visión estaba en 0,1. Entonces se decidió ya no seguir con antibióticos y mantener corticoides tópicos que previamente estaba usando dexametasona, ahora se dejó loteprednol 3 veces al día, lágrimas artificiales, lágrimas en gel en la noche, y se le planteó la opción, la posibilidad de iniciar el losartán este uso off-label de 0,8 miligramos por ml 6 veces al día. Ella consiguió el medicamento a las 3 semanas más o menos de esta consulta y en marzo mejoró parcialmente la visión a una línea a 0,2 y que en la prueba de lente de contacto mejoraba a 0,3 y acá se mantuvo el loteprednol y el losartán como habíamos comentado anteriormente. En mayo, la visión se mantuvo más o menos igual, en 0,2 y en la prueba de lente de contacto en 0,3 subió 2 letras solamente. Y aquí teníamos 4 meses de losartán tópico y el loteprednol que se había ya terminado de utilizar en marzo de este año.
En julio de este año ya llevábamos 5 meses de losartán tópico. Ella estuvo un periodo de 3 meses en que suspendió el tratamiento porque no había logrado conseguir una nueva receta para hacer más en la farmacia Rexio. Y la visión ahora está mejor corregida a 0,3. O sea, habíamos mejorado de 0,1 al inicio del tratamiento a 0,3. Y las lágrimas artificiales que se mantuvieron. Entonces, aquí se ve un poco la evolución de diciembre, que fue ya terminando el tratamiento antibiótico. En enero, cuando comenzamos, a finales de enero comenzamos el losartán y en julio, cuando llevamos 5 meses de tratamiento con losartán tópico. Entonces, este tema lo conversó ya el doctor Berté hace unos meses atrás, pero me gustaría poner énfasis en algunos temas, en algunos aspectos. Primero que la fisiopatología de la fibrosis corneal se centra en, primero, el TGF-beta y la activación de los miofibroblastos. Entonces, lo normal es que en el epitelio corneal hay TGF-beta, pero está atrapado como parte de complejos de latencia. Por lo tanto, no está activo. Pero cuando hay una injuria en el epitelio corneal, se produce liberación de citoquinas como la interleuquina 1 beta, y esto produce aumento de metaloproteinasas 1, 2 y 9, lo que genera degradación de la matriz extracelular, y esto rompe estos complejos de latencia, liberando y dejando disponible el TGF-beta en la córnea. Eh, por lo tanto, el TGF-beta, al entrar al estroma corneal, se contacta con el queratocito y a nivel eh, intracelular se produce toda una cascada de transcripción que produce al final que el queratocito se diferencia a un miofibroblasto. ¿Cuál es la diferencia? Que el miofibroblasto tiene capacidad contráctil y esta capacidad contráctil genera que cierre la herida, cierre el defecto epitelial. Además se produce colágeno tipo 3 y se desorganiza la matriz extracelular. Normalmente esto para en algún minuto y los miofibroblastos entran en apoptosis y se normaliza la transparencia corneal. Pero cuando se produce de forma persistente, se genera la pérdida de la transparencia y los cambios refractivos de la fibrosis. Entonces teníamos que, por un lado, el epitelio corneal acá, ¿ahí lo ven? Sí, ahí. Tiene atrapado el TGF-beta, pero también a nivel de la membrana basal del epitelio está el colágeno tipo 4, y el colágeno tipo 4 también limita la biodisponibilidad del TGF-beta. Entonces, cuando hay una injuria inicial, el colágeno tipo 4 nos ayuda a evitar una fibrosis excesiva. Pero también tiene un efecto contraproducente que puede ser que el colágeno, cuando está sobreexpresado, el tipo 4, genera depósitos crónicos y aumentados de TGF-beta que con metaloproteinasas dando vueltas genera más biodisponibilidad del TGF-beta en el queratocito, por lo tanto más miofibroblastos, por lo tanto más fibrosis. Ahora, ¿qué tiene que ver el losartán en esto? El losartán es un antagonista del receptor angiotensina 2 y que se sabe que inhibe el desarrollo y la permanencia de los miofibroblastos en el estroma. Porque si no tenemos TGF-beta, el miofibroblasto se muere. ¿Y cómo lo hace? Inhibe la señalización de TGF-beta a través de la vía no canónica, no importa mucho el detalle, pero bloquea la activación de las quinasas que regulan la señalización extracelular. Y además regula negativamente la producción de colágeno tipo 4. Aquí el resumen de cuáles son las vías de activación del TGF-beta, pero en el losartán es el importante el ERK. Ahora, ¿a quién se le ocurrió usar el losartán tópico? El doctor Steven Wilson del Cleveland Clinic. Y lo hizo, bueno, él se dedica a estudiar la fibrosis corneal y leyendo un artículo del Science publicado en 2011, donde se vio que el losartán oral atenuaba la fibrosis inducida por TGF-beta a través del antagonismo de esta vía, ERK, en un modelo de ratón que tenía neurisma aórtico, en un modelo de ratón que se le inducía la enfermedad de Marfan.
Entonces él dijo, entonces lo podríamos usar también en fibrosis corneal. Y comenzó experimentando con conejos, le generaba fibrosis corneal a través de hematorexis y después probó con losartán tópico, oral, combinada y veía si es que disminuía la fibrosis cicatricial posterior. Y efectivamente vio que la dosis tópica en 0,1 miligramos por ml lograba disminuir la fibrosis y probó con distintas concentraciones para evaluar efectividad, logrando llegar a la dosis de 0,8 miligramos por decilitro, y que esa era una dosis efectiva y no reportaba toxicidad. Entonces, él manifiesta también en una charla que hace que está disponible en YouTube y también que se manifiesta en esta charla que hace mención el doctor Berté del ESCRS del año pasado en Barcelona, que las ventajas del losartán son que tiene una buena solubilidad en un vehículo simple como el BSS, que penetra el epitelio corneal cuando está intacto y penetra la membrana basal epitelial, y siendo eficaz en concentraciones incluso bajas, de 0,1. Tiene baja toxicidad en la superficie ocular, es observada en las córneas normales y fibróticas, y también en modelos de conejo y en reportes de casos se ha visto que es eficaz. Entonces, esta es la charla que yo les comentaba del ESCRS del año pasado, que también hizo mención el doctor Berté, y que básicamente se habla de la fisiopatología, la farmacología, y lo importante es que se menciona cuáles serían los usos del losartán tópico en las córneas epitelizadas, podría ser en Hayes tardío, en PRK, podría ser después de cicatrices por queratitis epidémica o por traumas, por infecciones, por la desematorrexis en DISEC o en DIMEC cuando hay desplazamiento del injerto, y en endotelitis por herpes simple. Y en estos casos, cuando hay córnea con epitelio indemne, se usaría la dosis de losartán tópico al 0,8 miligramos por ml 6 veces al día, por lo menos 6 meses, y no usar más de esta dosis por el riesgo de toxicidad epitelial. Y también mencionan que cuando la córnea está desepitelizada, por ejemplo, en lesiones traumáticas, se podría usar en conjunto con corticoides, en lesiones por quemadura química, en conjunto con corticoides, en PRK o PTK que tengan defectos epiteliales persistentes, en infecciones microbianas con defecto epitelial, en crosslinking y en otras causas de defectos epiteliales persistentes. Acá la dosis hay que reducirla a 0,2 miligramos por ml y también 6 veces al día, mínimo 6 meses. Entonces, algunos casos reportados, porque esto realmente está bastante reciente, es solamente casos reportados, no hay estudios que comparen todavía esto con el placebo o otras técnicas. Este es el primer caso reportado en 2022, donde una paciente tuvo Hayes corneal tras LASIK, una mujer de 36 años que tuvo una dislocación del flap macroestría, que tuvo que reposicionar el flap y se produjo con Hayes corneal. Se trató eh, durante 4 meses y la visión inicial era de 20/200 y después la visión sin corrección era de 20/30, o sea, mejoró muchísimo en 4 meses y medio, y la visión con corrección de 20/30 mejoraba a 20/25. Ahí se puede ver también la fotografía del Hayes corneal inicial y después de los 4 meses y medio cómo mejoró con el losartán tópico. Este otro, un reporte de caso del 2025, un hombre de 75 años que tuvo 10 meses de disminución de visión tras un trauma, eh, y que fue tratado inicialmente con ofloxacino por 7 días y lágrimas artificiales. Y después de los 10 meses que consultó por la opacidad, recibió tratamiento con losartán, una gota, pero esta vez cada 8 horas, es decir, 3 veces al día y solo por 2 meses, y también se vio mejoría clínica a los 2 meses de tratamiento. Este otro caso también del 2025, que es el primer caso reportado de losartán en queratitis infecciosa por pseudomonas, como en nuestro caso, en un hombre de 30 años que tuvo leucoma corneal por úlcera por pseudomonas, tratado previamente con betametasona 1,5 subconjuntival, y dexametasona 8 veces al día, con disminución hasta 4 veces al día, y eso fue el tratamiento previo a la consulta. Y la consulta, cuando se inició el losartán, había sido 2 meses posterior a la resolución de la infección. Y aquí se usó 6 veces al día más lágrimas artificiales.
y a los 4 meses se podía notar una mejoría en la visión de 20/40 a 20/25 con el uso del lente de contacto que habitualmente usaba. Esto es otro caso de una úlcera por acantamoeba, donde se ve que en 4 meses también mejoró la opacidad corneal. Y acá tengo unos casos que están expuestos en una presentación del doctor Ortiz de Guatemala, donde están tratando de incorporar pacientes y generar un estudio en realidad, y él presenta aquí en su seminario algunos de los casos que él tiene controlados y reportados. El primer caso es de un hombre de 31 años que tuvo una quemadura por álcali en el ojo derecho 9 años atrás y que tenía visiones de 20/400 sin corrección, y se usó losartán tópico 6 veces al día en la concentración que ya les comenté por 10 meses. Y se puede ver una mejoría de la opacidad corneal en la fotografía, y él también tomó mapa epitelial donde se ve que hay un aumento del grosor epitelial en respuesta al tratamiento de losartán. También se ve en el OCT que esa opacidad, esa fibrosis que está ahí marcada arriba, ya no se ve a los 10 meses posterior al tratamiento. Y se vio que hubo una mejoría muy importante de la visión de 20/400 a 20/40, cambió la refracción, y la agudeza visual mejor corregida llega a 20/25. También se hizo Pentacam de control y se ve que el porcentaje de opacidad corneal bajó de 40 a 29%. Lo normal es que, o este porcentaje 0 es que sea transparente total y 100 es que sea opaco total. Normalmente es como entre 10 y 13%. Entonces podemos ver que bajó bastante la opacidad corneal en el Pentacam. También las aberraciones de alto orden se ve que bajaron, y también la esfericidad corneal disminuyó de -0,6 a -0,5. Y así otros casos menciona este de un niño de 12 años con un leucoma secundario rosáceo ocular, que también se ve una gran mejoría con el losartán tópico, también engrosamiento epitelial. Acá también se puede ver que se ve en el OCT, eso hiperreflectivo, que se ve más blanco, desaparece o mejora en el control a los 10 meses. Y también una mejoría importante de la visión y de los parámetros de Pentacam. Así menciona también otros casos, donde, por ejemplo, en estos de queratitis fúngica, donde también se podría ver una mejoría importante con el uso de losartán. Y recomienda también en su presentación el doctor Ortiz de que el losartán tópico sea utilizado 6 veces al día, al menos 6 meses. No hay que usar las tabletas pulverizadas, sino hay que usar el losartán potásico, el que es farmacéutico. ¿Y por qué? Porque, bueno, los excipientes de las tabletas pueden ser tóxicas para la superficie ocular, porque no es tan fácil dosificar, y también no es tan estable el fármaco si es que uno lo utiliza de una tableta. Y por último, las condiciones de pH y de osmolaridad tampoco son tan fáciles de controlar. Sugiere controlar con fotografías de forma mensual, y al menos 3 a 6 meses, las dosis serían cada 6 veces al día, y si logramos ver que mejora la opacidad corneal, continuemos cada 8 horas, y esto porque al suspender el losartán podría haber nuevamente una pacificación. Las concentraciones cuando el epitelio está, o sea, no hay problemas de epitelización, hay que reducirlas al 0,2, como ya se las había mencionado antes, y cuando ya lleva más de un año y persiste la opacidad, ahí hay que considerar ya la terapia quirúrgica. Entonces, para finalizar, losartán es un antagonista al receptor de angiotensina, y ya sabemos que bloquea los mecanismos de fibrosis corneal a través de la inactivación del TGF-beta y la diferenciación de los miofibroblastos. Esto genera un efecto antifibrótico y antiinflamatorio en los modelos animales, también en los modelos, o sea, en los reportes clínicos en humanos.
y la formulación al 0,8 ha demostrado buena solubilidad, penetración estromal, baja toxicidad en la superficie corneal y también eficacia en reducir la opacidad corneal y también mejoría de la agudeza visual. Entonces, se reporta que este tiene un potencial uso como alternativa no quirúrgica en cicatrices corneales centrales y también se perfila en los sartán como terapia adyuvante prometedora que tiene un impacto en la práctica clínica, sobre todo en contextos de pacientes que no se puede hacer un trasplante corneal o este es limitado. Eso quería comentarles hoy día. A nosotros nos falta el seguimiento de los 6 meses de la paciente, que tendría que venir ahora en agosto. Y bueno, ahí también la idea es poder complementar el estudio con Pentacam y con mapa epitelial y OCT para ver cómo se encuentra. Oye, ¿se puede opinar? Sí, Doc. No, que realmente extraordinariamente buena la presentación y muy, muy, muy valiosa porque es una cosa nueva, es un tratamiento relativamente reciente. ¿Se escucha bien o no? Sí, 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 Nico. sí, se escucha. Es un tratamiento relativamente reciente y que ofrece mucha esperanza en pacientes tanto en pacientes que tienen leucomas bastante avanzados y otros, sobre todo, yo creo que tiene aplicaciones en, en estas reacciones fibróticas que son más recientes, porque ahí el efecto teóricamente sería más efectivo, pero tendría, digamos, una buena indicación en ambos casos. Y tú lo presentaste fantástico, o sea, yo encuentro que la calidad de la presentación y los ejemplos que diste son muy, muy bien seleccionados, así que felicitaciones. Encuentro que es un tema muy interesante, relativamente un tratamiento que uno debería tratar de hacer, sobre todo en pacientes, como tú bien dijiste, que hay dificultades para llegar a cirugía, pero también en los otros, porque uno se puede llevar sorpresa, y es un tratamiento médico no invasivo, y le das esperanza al paciente y se ve que la cosa va avanzando, va mejorando. Así que no, felicitaciones y muy, muy interesante el tema y muy bien presentado, Natia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, quería también comentarles de que el costo del tratamiento más o menos rodea los 35.000 pesos mensuales al mandarlo a hacer a la Rexius. Y demoran una semana, un poquito más de una semana en tenerlo listo. Ahí uno debería quizás tener de repente un stock más disponible, tanto de los sartán tópicos como otras cosas, como nosotros hemos visto digamos, en la clínica, ¿eh? Para tratamientos para queratitis fúngicas, para acantomega, o sea, como un arsenal, así como un stock base. Eso deberíamos tratar de irlo desarrollando y tener un stock que lo hemos hablado, pero como que no lo hemos desarrollado bien, pero sería súper útil para nuestros pacientes. Tener un stock de todas estas cosas para no perder esos 5 días. Que en este caso en los sartán quizás no es tan significativo, pero hay otras patologías que sí lo son. Bueno, me adhiero a las felicitaciones de la presentación, que ha sido realmente muy clara, muy didáctica, muy interesante, como decía Nicolás, una cosa nueva que aporta, digamos, algo muy importante a nuestro arsenal terapéutico. Ahora que hacer una pregunta, no sé si era muy tonta la pregunta, pero como decía la rubia famosa esa, pero los pacientes que tienen hipertensión y que están sometidos a terapia con los sartán, digamos, ¿tiene algún efecto en el factor de crecimiento epitelial y todo el cuento o no? Al Sí, menos en los estudios en conejo no había ni un beneficio en el tratamiento oral solo, solamente en el tópico. Y si se hacía combinado tampoco había beneficio. Ahora no sé, no hay estudios que yo haya leído que sean en humanos y que evalúen la opacidad corneal en pacientes que tomen los sartán habitualmente, pero ya los estudios de animales mencionaban eso.
Dejaste a todos muy impresionados, Nadia. No, entretenido. Ahora, esto no es nuevo, ¿eh? O sea, está del 2024, hay un estudio. Ahora, está considerado off-label este tema. No está aprobado por la FDA. Y ahí salió uno en el Córnea del 2024 y en el Journal del Refractive Surgery del 2025 salió uno de estos mismos casos, un estudio que habla del uso de los sartán. Y que, bueno, lo que dicen es eso, pues, que más o menos, indica las Claro, y dosis, lo más indica interesante, las dosis de uso, que digamos el tema de la ausencia de efectos colaterales, pero no, claro, que cuando te pasas en la dosis y como es off-label, a veces hay que hacerlo como se hacía con el Moxof, ¿no es cierto? Y que a veces, claro, que podía tener efectos cuando lo hacías más de 0,8 o no me acuerdo cuál era los miligramos por ml. Aló. Adelante. Sí, oye, yo también me adhiero a las felicitaciones, muy clarita la presentación, así que te felicito, Natia. Ahora, creo que sería un excelente tema, tal vez no costaría tanto, un tema de investigación, porque si no hay muchos estudios que comparen con grupos controles, se me ocurre que sería interesante para la clínica poder efectuar un estudio que compare con un grupo control, porque evidentemente esa es la única falencia que se le podría encontrar a un tratamiento que es fácil de administrar y que aparentemente es muy efectivo. Pero ahí, digamos, tiene un punto flaco, me imagino que en muchos lados se debe estar estudiando en forma más con grupo control, y tal vez para la clínica sería no tan complicado poder hacer un estudio al respecto. Te felicito, Natia, muy buena la presentación. muchas gracias. Sí, es interesante el tema y realmente, bueno, es novedoso en el sentido de que lleva muy poquito tiempo. Una pregunta, losartán que efectivamente es una opción bien experimental. Normalmente se usa cuando ha sido refractario a la terapia con corticoides o cuando se quiere evitar la mitomicina C, ¿no es cierto? Entonces uno dice, porque tenemos uso de estos dos otros elementos que han sido efectivos en el tratamiento de la fibrosis corneal. Entonces, ¿cuándo es como tratamiento coadyuvante, como tratamiento se usaría en vez de? O sea, es que en general se considera como coadyuvante. En los casos de Hayes, por ejemplo, en PRK, ahí la mitomicina la usamos antes, como para evitar el Hayes. Y si es que ya tenemos Hayes, podemos usar el losartán tópico. En los casos que leí de Hayes con PRK, era después de intentar tratamiento con corticoides. Pero en los casos, por ejemplo, de úlceras corneales infectadas, el único reportado, por ejemplo, con Pseudomonas, que como el caso que presenté yo, lo iniciaron 2 meses después de la resolución de la úlcera. O sea, la úlcera estaba epitelizada, sin infiltrado, y a los 2 meses partieron el losartán tópico. Entonces, y además el doctor Wilson, que es el que la lleva con el losartán tópico, también considera que se puede usar incluso antes de que se epitelice por completo la úlcera, incluso con el uso de antibióticos simultáneamente. Entonces, la verdad es que está todavía en estudio, en reportes de caso, no se sabe bien cuándo es mejor partir. Todavía es muy a criterio médico y caso a caso. Muy bien, excelente.
Ahora yo creo que quizás hacer un estudio en la clínica podría ser un poco complejo porque no hay tantos casos, pero sí quizás más bien comunicar los casos que tenemos, por ejemplo, si hay otros doctores que empiezan a tener casos de Hayes o de úlceras corneales, presentar el caso, ver si es que les parece que sea candidato a los sartán tópicos y irlo siguiendo, como hacer serie de casos. Y después, cuando ya tengamos serie de casos, considerar hacer un estudio más formal. No sé qué les parece. Sí, en realidad es mucho mejor un estudio piloto y para posteriormente poder, si es que se puede, efectuar un estudio con casos clínicos. Sí, pero quizás es importante el concepto de tener esta opción más presente y por eso la importancia de esta muy buena presentación que hizo Natia, el hecho de tener esta opción presente y saber que se puede usar muy precozmente y tanto en PRK como en úlceras corneales, porque a veces uno se sorprende que opacidades que son bastante profundas tienen distintos grados de respuesta digamos, de grado de leucoma, de grado de opacidad estromal cuando ya se resuelve. Y esto ayudaría a ese objetivo. Ayudaría a que la reacción, la pérdida de transparencia tienda a ser un poco menor. Por lo tanto, yo creo que es bien útil tenerlo como más presente y usarlo así mucho más de lo que uno quizá en el pasado podría haberlo usado y quizás no lo hizo. Ahora es reciente, hay que estar mirando, pero tiene pocos efectos colaterales y pocos riesgos, y poco costo tampoco, porque tampoco es una cosa tan demasiado onerosa versus otras alternativas. Así que no, yo lo creo que es muy interesante, muy valioso y ir conversando y reconversando un tema así, porque es algo que nos podemos ver enfrentados muy frecuentemente y quizás deberíamos indicarlo más precozmente, como dijo Nato. Nico, ¿y no te da susto que no esté aprobado por la FDA? Mira, sí, Y que nosotros, digamos, teniendo alternativas, usemos un producto off-label en donde, no sé, pues digo yo, el paciente que no está viendo bien, que pueda tener alguna otra complicación en un ojo, que va a estar de alguna forma con una fibrosis corneal, con algún problema, por algo hizo la lesión original, digamos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que si tú documentas bien cómo estaba antes, si tomas fotos y se lo das off-label y el paciente tú le explicas bien, yo creo que el riesgo que corres de que tú induzcas iatrogenia es muy bajo. Entonces es muy difícil que el paciente, aunque sea off-label, y tú le explicas que es un tratamiento que todavía está en etapas precoces, pero tú le vas a mostrar que va a tener probablemente una respuesta razonable y poco riesgo de una complicación, porque acá tú no estás induciendo, no es como el corticoide, que puede tener otro efecto, puede tener, digamos, otras complicaciones. Acá yo no lo veo como tan riesgoso, desde el punto de vista de pacientes de consulta. Ahora, paciente hospitalario es mucho más indicado, porque uno generalmente en los hospitales ve casos que son más difíciles y todo, pero ahí te enfrentas al problema del costo, y a veces las 30 lucas al mes pueden ser una barrera. Así que no sé, yo creo que hay que tenerlo presente y decidir con quién, cuándo y cómo. Pero bueno tenerlo presente, que es algo interesante tener la alternativa, digamos.